Hola, me presento, soy Eider y en este podcast hablaré sobre la educación en los países que surgieron tras la revolución e independencia del Imperio Español. Bien, en este podcast hablaré principalmente de las razones por las cuales la educación tomó un papel importante en estas nuevas repúblicas y el cómo era la escuela en esas épocas. Ya, la educación en este contexto tomó un papel muy importante. ¿Por qué? En estas nuevas repúblicas que surgieron, se vio a la educación como una herramienta importante para que las nuevas repúblicas no fracasaran en un corto tiempo. Fue por esto que en Colombia y en otros nuevos países, desde un principio se instauró que la educación debía ser obligatoria, ya que con la educación podrían liberarse de la ignorancia en la cual estaba sumida América bajo el yugo español. También se veía la educación como un método el cual evitaría el ocio y la anarquía. Educarse también traería beneficios a las personas que lo hicieran. Por ejemplo, en la Nueva Granada solo se pedía que se aprendiera a leer y a escribir para poder votar. Ahora pasaré a hablar sobre los métodos y la información que se podía encontrar en las escuelas de aquella época. Bien, en estos años la educación principalmente era libre, por lo que las personas aprendían lo que el profesor sabía y no había como tal un manual que le dijera al profesor qué era lo que debía enseñar. Al ser estas repúblicas muy religiosas, los métodos de enseñanza eran tradicional. Por ende, el castigo y la memorización eran dos puntos fundamentales en la hora de aprender. En cuanto a las materias, casi siempre se enseñaba la religión, las matemáticas y historia, aunque las niñas también podrían aprender sobre tejidos. En un principio, las escuelas eran o privadas o pertenecían al municipio o a la provincia. Al pertenecer las escuelas a los municipios significaba que los municipios debían de sostener económicamente a las escuelas. Además, en países como Colombia habían decretos en los que se indicaba que después de que un municipio tuviera por lo menos 100 habitantes, se debería de crear una escuela. Pero estas escuelas contaban con unos problemas. Por ejemplo, en algunos países no habían tantos profesores, porque este trabajo no era tan bien recompensado y además era difícil de formarse porque como tal no había quien formara a los docentes. En países como Uruguay, Argentina y Chile, alrededor de 30% de los maestros eran extranjeros, que venían de países como Francia, España o Inglaterra. Pero digamos que este problema se pudo solucionar un poco con la inclusión de mujeres a la docencia. Ahora pasaré a hablar de un punto que no se puede dejar pasar por alto, y esto era el de la iglesia en la educación. Cuando se dio la independencia en estos países hispanoamericanos, muchos conventos y órdenes religiosas fueron expulsados de estos países, pero los conventos que quedaron fueron obligados a crear más escuelas. Dentro de esta sociedad también se encontraban las escuelas laicas o privadas. Estos se denominaban como colegios o liceos, en donde se daba primaria y secundaria. Y en ciudades grandes como Ciudad de México o Buenos Aires se podía llegar a dar la enseñanza de otras lenguas como el inglés. También habían otras escuelas de este tipo pero más humildes, en las que solo había un profesor o un ayudante. A estas escuelas era más normal que entraran negros y pardos, ya que estaban vetados de las escuelas públicas. Es hora de hablar de la escolarización y el alfabetismo. En las primeras décadas de estos países, la educación elemental era solo para muy pocas personas, por lo que se supone que la alfabetización en toda Hispanoamérica era apenas del 10%. Por ejemplo, en Colombia a mitad del siglo XVIII, solo el 2% de la población asistía a la escuela. A pesar de esto, el alfabetismo era mucho mayor que la asistencia a las escuelas, porque los niños tendían a salirse de la escuela cuando ya aprendían a leer. Por otro lado, muchos aprendían a leer en casa. No se puede olvidar que esta educación se dio más que todo en las ciudades. Por ejemplo, a mitad del siglo XVIII asistían o habían asistido a la escuela, pero en lo rural no era igual, ya que el 10% de la población de niños apenas eran los que se encontraban en la escuela. Se supone que esto ocurría por dos razones. La primera
era que crear una escuela para tan poquitos niños costaría mucho. Y la segunda es que los padres de estos niños rurales preferían que ellos aprendieran las actividades del campo y tareas domésticas. Para concluir, hay que mencionar que aunque en un principio la educación era lenta y tenía poca cobertura, esta nunca paró y siguió avanzando, lenta pero segura. Hasta aquí este podcast y espero que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy.